Bienvenidos al avance del capítulo 51 de la telenovela Kuma la otra esposa. Seilam sostenía el arma con una mezcla de desesperación y furia. Sus manos temblaban y el sudor le corría por la frente mientras su respiración se agitaba de manera incontrolable. Karan permanecía inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una tragedia. Intentó mantener la calma, respirando profundamente y murmurando con voz baja pero firme bajo el arma: Seilam, por favor, no tiene que llegar a esto. Pero Seilam estaba cegada por el dolor, el odio y la impotencia que sentía desde la muerte de su hermano. Sus ojos, llenos de lágrimas y rabia, no dejaban de mirarlo con intensidad, mientras le repetía que estaba dispuesta a todo, que él había comprado al testigo para salvarse, que creía que podía ocultar la verdad, pero que ella sabía la verdad y jamás permitiría que se saliera con la suya. Karan, aterrorizado, retrocedía lentamente, tratando de mantener la distancia de la pistola mientras su mente buscaba alguna manera de calmarla, de que todo terminara sin violencia. Seilam comenzó a gritar, acusándolo de haber matado a su hermano, diciendo que debía pagar con su vida. Sus gritos retumbaban en la habitación, y Karan apenas podía responder, atrapado entre el miedo y la incredulidad. La fuerza con que manipulaba el arma le impedía acercarse, y cualquier intento de arrebatarle la pistola parecía inútil. En un gesto desesperado, Seilam sacó su teléfono y comenzó a grabar, exigiendo que Karan dijera la verdad, que confesara lo que había hecho. Karan, con voz temblorosa pero decidida, intentó defenderse: no hice nada, no tienes que matarme, no tienes que hacer esto, yo no maté a tu hermano, estoy libre, no hice nada malo. Seilam, sin escuchar razones, retrocedió hacia la pared y apuntó el arma hacia sí misma, declarando que prefería morir antes de seguir cargando con aquel dolor que sentía en el pecho. Sus lágrimas caían sin control, mezcladas con el sudor, mientras apretaba el arma contra su corazón, diciendo que su corazón no soportaba más, que no podía vivir con aquel peso. Karan, con desesperación, le suplicó que le diera el arma, que no hiciera nada irreversible. Para todo hay justicia divina, Seilam. No tienes que hacer esto, dijo, intentando llegar a algo dentro de ella, alguna razón que detuviera la tragedia. En ese instante crítico, cuando parecía que todo estaba perdido, Karan logró un movimiento arriesgado y rápido, giró la pistola, y en un forcejeo desesperado, terminó apuntando hacia él mismo. Se escuchó un disparo que retumbó en la habitación, un sonido seco y aterrador. Ambos quedaron paralizados, mirándose fijamente a los ojos, la tensión absoluta congelando el tiempo. La pistola cayó al suelo, mientras Karan caía también, alcanzado por la bala en el pecho. Su respiración se volvió dificultosa, la sangre brotando abundantemente mientras su cuerpo se desplomaba sobre el piso frío. Seilam, temblando, paralizada por la incredulidad y el miedo, no sabía qué hacer. Su corazón latía desbocado, su mente estaba llena de pánico y culpa. Cada segundo parecía eterno mientras contemplaba a Karan sangrando, pidiéndole con voz débil que no lo tocara, que se fuera. Él le suplicó que lo dejara, que se alejara antes de empeorar las cosas, que debía marcharse para salvar su propia vida. Karan, entre la sangre y el dolor, le dijo con esfuerzo que él no había matado a su hermano, que debía dejar de llorar y largarse, que la herida podía curarse, pero que su presencia ahí solo lo pondría en más peligro. Seilam, ignorando el miedo que la paralizaba, se arrodilló junto a él, intentando detener la hemorragia, colocando sus manos temblorosas sobre su pecho, limpiando la sangre de su rostro y sus manos mientras lágrimas abundantes caían sobre ambos. Su respiración era agitada y su corazón latía con fuerza, mientras luchaba contra el pánico y la desesperación. Cada movimiento era lento y cuidadoso, consciente de que cualquier descuido podría ser fatal. La habitación estaba cargada de tensión, dolor y silencio, mientras Seilam intentaba mantener a Karan con vida, rogando que su esfuerzo no fuera en vano, que no lo perdiera ahora, cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor. Después de tantos días de incertidumbre y angustia, Ferit finalmente logra dar con Leila. Había seguido cada pista, cada indicio, hasta llegar a la casa donde Mehmet la tenía secuestrada. Al abrir la puerta y verla allí, sana aunque evidentemente agotada, una mezcla de alivio y furia recorrió su cuerpo. Sin pensarlo, Mehmet, desesperado y fuera de sí, se levantó de un salto y gritó que todos en la casa se iban a morir con él. Sin dudarlo, comenzó a regar gasolina por el piso, la habitación y los muebles, con una mirada que reflejaba locura y determinación de causar daño. Ferit, con rapidez y determinación, intentó razonar con él, gritando que se calmara, que no actuara de manera ridícula, pero Mehmet no escuchaba. Se balanceaba sobre él con violencia, amenazando con prender fuego a todo, cuando Ferit, con un esfuerzo físico enorme y lleno de adrenalina, logra arrebatarle el encendedor de las manos.
La tensión en la habitación era insoportable. Cada segundo podía ser el último. En ese momento, Leila, aprovechando la distracción de Mehmet, logra abrir la puerta de la habitación. Los policías, que Ferit había llamado previamente y que llegaron en el instante preciso, irrumpen en la casa. Con firmeza y coordinación, reducen a Mehmet y lo arrestan, asegurando que no pudiera hacer daño a nadie más. Al ver a Ferit, sano y salvo, y finalmente fuera de peligro, Leila no puede contener la emoción, corre hacia él y lo abraza con fuerza, agradeciendo entre lágrimas todo lo que hizo para salvarla. Ferit, con el corazón latiendo aún con fuerza por la tensión del momento, la sostiene mientras siente una mezcla de alivio y satisfacción por haber logrado rescatarla. Ceylan estaba completamente paralizada, sin saber qué hacer. La escena frente a ella era aterradora. Karam yacía herido, la sangre empezaba a manchar su ropa y el suelo, y el dolor en sus ojos era evidente. Instintivamente, su primer impulso fue llamar a la policía o a una ambulancia, convencida de que él necesitaba atención médica inmediata. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Karam la detuvo con una voz firme pero cansada, casi susurrante. Le pidió que no llamara a nadie, que no viniera la ambulancia, que nadie debía enterarse de lo que había pasado. Sus palabras eran claras: él se encargaría de todo, y solo ella podía permanecer a su lado mientras solucionaban esta situación entre ellos. Ceylan, con el corazón acelerado y el pánico en aumento, replicó que no podía simplemente quedarse quieta mientras él sangraba, mientras podía morir. Su voz temblaba, y las lágrimas comenzaban a brotar. Karam la miró fijamente, con una mezcla de dolor y determinación, asegurándole que estaría bien, que la herida era superficial, que no necesitaba más atención médica de emergencia y que, si él quería, podrían ir después al hospital para revisarlo con calma. Lo más importante, insistió, era que nadie debía saber lo que había ocurrido. Ceylan estaba atrapada entre la urgencia de ayudarlo y la firme determinación de Karam de protegerlos a ambos. Intentó acercarse para limpiarle la sangre, para sostenerlo, para hacer cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor que veía en él, pero Karam negó con la cabeza. Le dijo que se quedara quieta, que él podía arreglarlo solo, que él ya había tomado medidas y que no necesitaba ayuda, que ella debía permanecer segura y fuera de peligro. La incertidumbre y el miedo de Ceylan eran abrumadores. No podía creer que Karam le estuviera pidiendo confiar en él en un momento como ese, con la sangre manchando todo a su alrededor y la tensión cortando el aire. Su mente estaba llena de preguntas: ¿estaba realmente bien? ¿Podría aguantar? Y si algo salía mal, cada segundo parecía estirarse. Cada respiración era un recordatorio del peligro que acababan de vivir. En medio de esa tensión, Karam sacó su teléfono y llamó rápidamente a Aisé. Con voz firme, le explicó que había ocurrido un pequeño accidente en el estudio y que necesitaba que viniera lo antes posible para limpiar todo antes de que alguien más lo viera. Le pidió que trajera todo lo necesario para limpiar la sangre, que actuara con rapidez y discreción. Aisé, aunque sorprendida por la urgencia en la voz de Karam, respondió inmediatamente que ya iba para allá, lista para ayudar. Mientras colgaba, Karam se giró hacia Ceylan, aún con dolor pero recuperando cierta calma. Le pidió que se apartara un poco, que se quedara cerca pero sin tocarlo, y le aseguró que él ya se encargaría de todo. Ceylan, sin palabras, apenas podía contener las lágrimas y sintiéndose impotente ante la situación. Finalmente, Aisé estaba arrodillada en el estudio, limpiando cuidadosamente cada rincón donde la sangre había salpicado. Cada movimiento era meticuloso, porque sabía que cualquier error podría dejar evidencia. Mientras frotaba el suelo, sus ojos se fijaron en un pequeño objeto metálico, un casquillo de bala que parecía recién disparado. Su corazón dio un salto, y un escalofrío le recorrió la espalda. La sangre aún estaba fresca en algunas zonas, y la combinación del casquillo y la sangre la dejó helada. Por un momento, Aisé temió lo peor: ¿había Karam disparado a alguien o alguien le había disparado a Karam? Su respiración se volvió más rápida mientras trataba de calmarse y continuar con la limpieza, consciente de que debía actuar con rapidez y sin levantar sospechas. En ese instante, la puerta del estudio se abrió con un chirrido y apareció Sema. Su expresión mostraba curiosidad y cierta molestia al ver a Aisé trabajando en su día de descanso. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y reproche. Aisé se incorporó un poco, tratando de mantener la calma, y respondió rápidamente: estoy limpiando. Es todo, me pidieron que viniera. Sema se enojó, su mirada recorriendo el estudio, y notó algo que hizo que sus ojos se abrieran un poco: las manchas de sangre en el suelo y el desorden evidente. La mujer caminó unos pasos, observando más de cerca, y finalmente se detuvo frente a Aisé. ¿Qué pasó aquí?, preguntó con voz firme, tratando de ocultar su alarma, pero dejando entrever que la escena no le era indiferente. Aisé,
Con la garganta seca y un nudo en el estómago, negó con la cabeza y murmuró nada. No pasó nada. Su voz temblaba levemente mientras continuaba con la limpieza, consciente de que cualquier palabra de más podía comprometerla a ella o a Karam. Sema la miró con desconfianza, percibiendo que había algo que no le estaba contando, pero decidió no insistir más por el momento, aunque su curiosidad y preocupación seguían presentes, flotando en el aire tenso del estudio. Ceylan finalmente logró convencer a Karam de que lo acompañara al hospital. No fue fácil, porque Karam estaba adolorido, con el brazo ensangrentado y visiblemente afectado por lo que había pasado, pero Ceylan insistió y le hizo entender que lo más importante era que recibiera atención médica cuanto antes. Con cuidado, lo ayudó a subir al vehículo y se aseguró de que estuviera cómodo, ajustando la posición del brazo para que el dolor no se intensificara demasiado. Karam, aunque estaba agotado y molesto por todo lo que había sucedido, bajó del vehículo con dificultad, apoyándose en Ceylan en algunos momentos, pero insistiendo en que podía caminar solo. Ceylan no dejó de insistir en ayudarlo, preocupada por su estado y por la sangre que había perdido, pero respetó su decisión de querer mantener cierto control sobre sí mismo. Mientras caminaban hacia el hospital, Ceylan no dejaba de pensar en todo lo ocurrido y le repetía que lo sentía mucho por todo, mostrando un arrepentimiento evidente en cada gesto y palabra, mientras Karam, a pesar del dolor y la tensión, se dejaba guiar con cuidado por ella. La preocupación de Ceylan era palpable y cada paso que daban juntos reflejaba el esfuerzo de ambos por salir de esa situación sin que las cosas empeoraran más. Mientras tanto, en otro lugar, Sema se acercó a Aisé y le preguntó con cierta incomodidad por qué había tanta sangre en el piso. Aisé, algo nerviosa, explicó que mientras limpiaba el desorden se había cortado un dedo, pero reconoció que también había sido un descuido de su parte por no prestar suficiente atención. Aún así, trató de justificar que no había sido intencional y que había tratado de limpiar con cuidado. Sema, sin aceptar ninguna excusa, le dijo que eso no era suficiente y que tenía que limpiar mucho más que lo que había hecho hasta ese momento, que no podía dejar ni un rincón sucio y que debía asegurarse de que todo quedara perfectamente limpio y en orden lo más rápido posible. Ceylan no se separa de Karam ni un instante, a pesar de todo lo que había pasado después del disparo. Está completamente concentrada en él, pendiente de cada movimiento y respiración, tratando de que no pierda más sangre de la que ya ha perdido. Karam, por su parte, está exhausto y débil, intentando no hacer demasiado esfuerzo mientras cada paso se le hace pesado, consciente de que cualquier movimiento brusco podría empeorar la herida. Finalmente, logran llegar a un lugar apartado, lejos de la mansión y de cualquier persona que pudiera darse cuenta de lo que realmente había sucedido, un sitio donde pueden estar un poco más tranquilos. Ceylan, mientras la ayuda a recostarse y a acomodarse, se pone a pensar en todo lo que podría pasar si algo le llegara a pasar a Karam y en lo mucho que no podría soportar perderlo. No deja de mirarlo, concentrada en él y en cómo cuidarlo, evaluando cada detalle de la herida y tratando de organizarse mentalmente para calmarlo y mantenerlo estable. Karam, con dificultad, le pide que haga todo lo posible para detener la sangre y que busque ayuda médica lo antes posible, recordándole que si no lo hace tendrá que coser él mismo la herida. Esto deja a Ceylan totalmente asustada, porque nunca había tenido que hacer algo así, pero entiende que no tiene otra opción si quiere que Karam sobreviva y que nadie más se entere de lo que pasó. Se prepara para actuar, tratando de controlar su miedo y enfocarse en lo que debe hacer para mantenerlo con vida. Karam busca entre sus cosas todos los medicamentos y materiales que pueda necesitar Ceylan para poder limpiar la herida y coserla. Los coloca cuidadosamente frente a ella, indicándole con gestos y palabras cómo usarlos, mientras ambos se miran fijamente, como si en esa mirada quisieran encontrar fuerza y tranquilidad. Ceylan, con mucho cuidado, empieza a quitarle la camisa a Karam para poder acceder mejor a la herida. Lo hace despacio, sin prisa, asegurándose de no lastimarlo más mientras empieza a limpiar la herida con movimientos delicados, tratando de controlar el temblor de sus manos. Karam, mientras ella trabaja, no puede evitar recordar todos los momentos buenos que han compartido, como Ceylan siempre estuvo a su lado, como lo abrazaba, como le decía cosas que solo él entendía y como su presencia hacía que todo fuera más fácil. Todo eso le provoca una mezcla de nostalgia y deseo de que esos días vuelvan, de que puedan recuperar esa cercanía que tanto extraña. Ceylan, por su parte, sigue limpiando la herida, sintiendo cada movimiento, cada escalofrío que Karam deja escapar cuando algo le duele un poco. Su miedo es evidente, pero ella intenta concentrarse en cada paso, escuchando atentamente las indicaciones de Karam, que le dice cómo hacerlo, dónde aplicar presión, cómo sostener la piel y los bordes de la herida para que pueda coser sin causarle más dolor. Entre los dos empieza a surgir un ritmo, un pequeño sistema para que Ceylan pueda trabajar sin equivocarse y Karam pueda aguantar lo necesario. Mientras lo hace, Ceylan observa la expresión de Karam, ve cómo se contrae por el dolor,
como respira con dificultad, y siente un profundo arrepentimiento. Le duele verlo así, y le dice con voz temblorosa que nunca fue su intención que esto pasara, que no imaginó que dispararle podría afectarlo tanto, que no quería hacerlo. Karam la escucha y, con un esfuerzo notable, le recuerda que todo estará bien, que ya han pasado por situaciones difíciles antes y que han salido adelante. Le habla de aquel primer día en ese mismo lugar, de cómo todas las heridas sanaron entonces, y le dice que confía en que hoy será igual. Le pide que no se detenga, que siga cosiendo, que continúe paso a paso, y que confíe en él mientras él aguanta el dolor. Seilam, animada por sus palabras, aunque todavía asustada y con el corazón latiendo a 1000 por hora, retoma el trabajo, cada puntada más segura que la anterior, concentrada en su tarea, consciente de que todo depende de que mantenga la calma y haga las cosas bien. Seilam seguía con mucho cuidado limpiando la herida de Karam, revisando cada rincón de su brazo y su torso para asegurarse de que no quedara ni un poco de suciedad ni sangre, tratando de que todo quedara lo más limpio posible. Mientras trabajaba, Karam, agotado por el dolor y la pérdida de sangre, terminó quedándose dormido por unos instantes, y eso hizo que Seilam se concentrara todavía más, moviéndose con cuidado para no lastimarlo más y tratando de mantener la calma mientras su corazón le latía con fuerza. En medio de esa tensión, de repente sonó el teléfono de Karam, que estaba cerca de ellos. Pero Seilam, completamente concentrada en su labor y decidida a no perder tiempo, decidió ignorar la llamada y seguir limpiando y revisando la herida de Karam con una precisión cada vez mayor, asegurándose de que todo estuviera bien. Mientras tanto, Sema estaba furiosa y no podía creer que la estuvieran ignorando de esa manera. Se encontraba en otro lugar, completamente sola y con la ira aumentando, cuando Emir apareció y le preguntó qué estaba pasando. Sema, con un tono que demostraba lo frustrada y cansada que estaba, le empezó a contar todo lo que sentía, que ya estaba harta de Seilam, de cómo se metía en la vida de todos, de cómo era la culpable de los problemas que sucedían en la familia y de que, pase lo que pase, iba a hacerle pagar todo lo que ella consideraba que le correspondía. Emir la escuchó atentamente, evaluando la situación, y le dijo que no podían quedarse esperando, que necesitaban actuar rápido y con inteligencia para poder cambiar la jugada a Seilam y asegurarse de que ya no pudiera seguir interfiriendo en los planes de la familia. Le recordó que por eso lo habían dejado a él a cargo, porque sabía exactamente cómo manejar la situación y que tenía una idea que, si la llevaban a cabo correctamente, lograría que Seilam saliera definitivamente de la mansión y de su control. Sema, aunque todavía enojada y llena de resentimiento, confiaba en él y aceptó su propuesta, esperando que todo saliera como planeaban, mientras su mente ya empezaba a imaginar los pasos que seguirían para que su plan se concretara. Después de terminar de limpiar cuidadosamente todas las heridas de Karam, Seilam se quedó sentada a su lado, con el cuerpo todavía un poco tenso y el corazón latiéndole rápido, pero con una calma que poco a poco empezaba a imponerse sobre la angustia que había sentido desde el momento en que Karam recibió el disparo. Se inclinó un poco hacia él, revisando cada detalle de su frente, sus manos, los brazos, asegurándose de que no quedara ni una gota de sangre fuera de lugar, tratando de que todo estuviera lo más limpio posible para que Karam se sintiera un poco más cómodo. Mientras limpiaba, Seilam no podía dejar de hablar, de decir todo lo que sentía en ese momento, tratando de que Karam entendiera que no había actuado con maldad, que todo lo que había pasado no era algo que ella hubiera planeado. Le dijo cuánto lo sentía, lo mucho que lamentaba que la situación hubiera llegado hasta ese punto, como jamás se imaginó que algo así podría ocurrir, y como verla a él herido le dolía más de lo que ella misma podía expresar. Hablaba con la voz baja, casi arrastrando las palabras, pero con una sinceridad que se sentía en cada frase, tratando de que Karam supiera que su arrepentimiento era real y profundo, que nunca quiso causarle daño y que todo lo que estaba haciendo ahora era para remediar lo que ya había sucedido. Karam, que hasta ese momento había permanecido en silencio, con los ojos cerrados y respirando con dificultad, abrió los ojos de repente. Se quedó mirándola por un instante, absorbiendo cada palabra, cada gesto de Seilam, entendiendo lo que ella sentía y viendo el esfuerzo que había puesto en cuidar de él. Por un momento parecía que la tensión en su cuerpo empezaba a ceder, como si escuchar su arrepentimiento le diera un pequeño alivio entre todo el miedo y el dolor que todavía sentía por lo ocurrido. Sin embargo, algo cambió en él, respiró hondo, como si necesitara recomponerse y volver a tomar las riendas de la situación, y se incorporó un poco, apoyándose sobre los codos, mostrando que todavía tenía fuerza y voluntad para mantenerse firme. Miró a Seilam de frente, con una expresión seria, mezclando cansancio, preocupación y determinación, y le indicó de manera firme, pero sin gritar, que no lo siguiera tocando, que necesitaba espacio, que no podía permitir que nadie más estuviera encima de él, aunque fuera ella. El gesto de Karam fue claro y directo. Aunque no ignoró lo que Seilam sentía ni el esfuerzo que había hecho por él, estaba marcando un límite,
intentando recuperar un poco de control sobre su propio cuerpo y sobre la situación que había sido tan caótica y peligrosa minutos antes. Seilam, al verlo así, sintió un nudo en la garganta. Comprendió que sus palabras y su ayuda eran importantes, pero que Karam necesitaba espacio para procesar todo lo que había pasado, para sentir que todavía podía decidir sobre sí mismo y sobre su bienestar. Se quedó en silencio, observándolo mientras él se acomodaba un poco, respirando profundamente, tratando de ordenar sus pensamientos, y entendió que ahora lo mejor era darle tiempo, dejar que él tomara la iniciativa para acercarse de nuevo si así lo deseaba, mientras ella permanecía a su lado, lista para actuar si él lo necesitaba, pero sin intervenir hasta que él se sintiera preparado. Karam se estaba recuperando poco a poco, aunque cada movimiento le recordaba la gravedad de lo que había pasado. Justo en ese momento, su teléfono sonó y le informaron que Aliye estaba enferma y que Kudret se había vuelto insoportable, que estaban buscando saber dónde estaba. Karam simplemente les dijo que en ese momento no podía atender nada, que necesitaba estar solo, y que cuando se sintiera listo volvería a la casa. Seilam, viendo que él estaba tan tenso y retraído, trató de acercarse con cuidado, intentando ofrecerle algo de comida, un gesto simple para demostrar que quería cuidarlo y estar cerca de él, pero Karam reaccionó de manera abrupta, gritando que no quería absolutamente nada, dejando claro que no estaba dispuesto a recibir ningún tipo de atención de ella en ese momento. Seilam, con paciencia, intentó insistir, explicándole que no quería que las cosas terminaran así, que solo quería estar a su lado y ayudarlo en lo que pudiera. Sin embargo, Karam no quería escucharla, estaba enfadado y lleno de recuerdos, de dolor y de desconfianza. Le dijo que todo había pasado, que si ella había tenido la valentía de dispararle a él, entonces también había tenido la misma capacidad para dispararle a su hermano, que eso la convertía en una asesina, alguien que podía repetir la misma acción cuantas veces quisiera si se lo proponía. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe que pesaba sobre el aire entre los dos. Seilam permaneció en silencio, sin responder, absorbiendo cada acusación y recordando cómo él en otros momentos le había dicho que la odiaba, que no la amaba, y cómo esas palabras todavía seguían pesando en ella. El ambiente entre ellos se volvió extremadamente tenso, pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de todo lo que no se habían dicho y de todo lo que habían hecho. En medio de ese silencio cargado de tensión, Karam rompió el momento para recordarle a Seilam la pelea que había ocurrido, preguntándole que si realmente recordaba el motivo por el cual se habían enfrentado, invitándola a reflexionar sobre todo lo que habían vivido hasta ese instante. Seilam no dijo nada, solo lo miraba, dejando que cada palabra de Karam se asentara entre ellos, mientras ambos permanecían atrapados en una mezcla de recuerdos, rencor, miedo y un vínculo que, a pesar de todo, seguía muy vivo. Seilam una vez más trató de acercarse a Karam, demostrarle que se preocupaba por él, que quería ayudarlo, que realmente le importaba lo que le estaba sintiendo después de todo lo que habían pasado. Caminó despacio hacia él, con cuidado de no hacerlo sentir incómodo, tratando de acercarle una mano o un gesto de apoyo, pero Karam, con la mirada fija en ella, le dejó claro de inmediato que no quería nada. Le dijo con firmeza que no necesitaba su ayuda ni sus palabras, que no quería que interfiriera en sus cosas y que debía asumir que ella misma había decidido tomar el rol de esposa, de segunda esposa, y que por eso ahora debía comportarse como tal, aceptando las reglas y límites que él marcaba. Cada palabra de Karam era dura, directa, como un muro que Seilam sentía que no podía atravesar. Ella simplemente se quedó callada, con el corazón apretado, sin atreverse a responder, mientras él continuaba hablándole de manera fría y controladora, reforzando que debía aprender a aceptar su lugar y su castigo por todo lo que había hecho mal. Seilam, en ese silencio que parecía pesar toneladas, comenzó a sentir como todo lo vivido con sus padres, todas las humillaciones, los reproches y los momentos de abandono y dolor, se mezclaban con las palabras de Karam. La noche cayó y en la casa reinaba un silencio pesado. Karam estaba tratando de descansar, recostado en un sillón, pero algo dentro de él no le permitía relajarse del todo. Seilam permanecía sentada a su lado, en un silencio cuidadoso, atenta a cada movimiento de él, preocupada por su estado después de todo lo que había pasado. De repente, Karam empezó a moverse inquieto, su respiración se aceleró y su rostro se tensó. Estaba atrapado en una pesadilla, y en su sueño la situación se había invertido. Esta vez él era quien disparaba a Seilam. En su mente, veía cómo el arma se disparaba, como la bala alcanzaba a Seilam y ella caía al suelo, inconsciente, mientras él se quedaba paralizado, sintiendo un terror y un arrepentimiento enormes. En el sueño, Karam no podía creer lo que había hecho. Comenzó a gritar su nombre, llamándola con desesperación, intentando que abriera los ojos, rogándole que no lo dejara solo, que no muriera. Su voz temblaba, cargada de miedo y culpa, mientras repetía una y otra vez el nombre de Seilam, como si con eso pudiera revertir lo que en su sueño había sucedido.
Cada palabra salía atropellada, entrecortada por la angustia, y su cuerpo se movía como si quisiera alcanzarla, tocarla, pero sin poder hacerlo, atrapado en la pesadilla que él mismo había creado en su mente. Mientras Karam gritaba y suplicaba, murmurando frases llenas de dolor y miedo, Seilam, todavía despierta, lo miraba sorprendida. Él hablaba dormido, con lágrimas y miedo reflejados en su rostro, diciendo cosas como que no la dejara, que no se fuera, que por favor no lo abandonara. Seilam no podía creer lo que escuchaba, y su sorpresa creció cuando Karam, en medio del sueño, seguía llamándola, pidiendo que despertara, que no se marchara, como si realmente temiera que la perdería de manera irreversible. Ella simplemente permaneció a su lado, observándolo, procesando cada palabra, sin interrumpirlo, dejando que él expresara su miedo y su desesperación, mientras en su interior sentía una mezcla de sorpresa, ternura y preocupación por lo que Karam estaba viviendo en ese momento, completamente atrapado en su propia pesadilla. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.